Todos, vamos a seguir con predicciones de sismos, terremotos y maremotos, ya con Perú, tercera parte. Tarapoto. En Tarapoto veo que se va a producir sismos y terremotos, los siguientes. 2.0, profundidad 117 kilómetros. 117. 2.3 al punto 6 para sismos con profundidades entre 119 a 125 kilómetros. 2.8 con profundidad de 133 kilómetros. Del punto 0 al 3.6 para sismos con profundidades entre 140 y 147 kilómetros. 3.8 con profundidad de 130 kilómetros. 4.0 a 4.6 para sismos con profundidades entre 150 y 167 kilómetros. 4.8 con profundidad de 182 kilómetros. 5.0 con profundidad de 190 kilómetros. 5.2 a 5.5 para sismos con profundidades entre 72 y 80 kilómetros. 5.7 a 5.9 para sismos con profundidades entre 42 y 49 kilómetros. También se va a producir sismos de 6.0, profundidad 173 kilómetros, 6.2 profundidad 146 kilómetros y 6.4 profundidad 120 kilómetros. 6.6 profundidad 80 kilómetros y 6.8 profundidad 55 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.3 profundidad 109 kilómetros, 7.5 profundidad 92 kilómetros. Tacna. En Tacna veo que se va a producir sismos y 2 terremotos, así que mucho cuidado. 2.1 profundidad 100 kilómetros, 2.8 a 3.3 para sismos con profundidades entre 104 y 110 kilómetros, 2.5 con profundidad de 113 kilómetros, 3.7 a 4.3 para sismos con profundidades entre 123 a 130 kilómetros, 4.5 con profundidad de 137 kilómetros, 4.7 a 5.4 para sismos con profundidades entre 160 y 178 kilómetros, 5.6 a 5.8 para sismos con profundidades entre 9 y 22 kilómetros. También se va a producir sismos de 5.9, profundidad 143 kilómetros, 6.0 profundidad 125 kilómetros, 6.1 profundidad 91 kilómetros, 6.3 profundidad 76 kilómetros, 6.5 con profundidad 50 kilómetros, 6.7 profundidad 30 kilómetros y 6.9 profundidad de 9 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.1 con una profundidad de 103 kilómetros, 7.2 profundidad de 96 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 128 kilómetros y 7.6 con una profundidad de 152 kilómetros. Puno. En Puno veo que se va a producir sismos. No va a haber terremotos en Puno. Por suerte, Puno se va a librar. 2.2 con una profundidad de 55 kilómetros. 2.5 a 3.0